Saludos, estimado docente y a todos quienes pueden ver este video. Este video tiene por finalidad la explicación de las temáticas generales de la guía de la materia de fundamentos teóricos de la materia de metodología de la investigación en la tarea de fundamentos teóricos de la investigación. ¿Qué es el conocimiento? Se entiende por conocimiento a el resultado de un proceso cognitivo como la experimentación o la deducción y también al, al proceso de adquirir conocimientos del entorno mediante el uso de los sentidos, en el que el sujeto aprende del objeto de su estudio, sus características, cualidades y atributos. Esto mediante procesos cognitivos, que son, como su término lo explica, son procesos que nuestro cerebro realiza para de alguna manera traducir la información que el cerebro recibe y procesarla hacia el conocimiento que se queda en nosotros. Para esto, nuestro cerebro ocupa un proceso que se le denomina el proceso abstractivo del conocimiento, entendiendo que la abstracción significa simplificar ideas complejas a elementos más fundamentales. Esto quiere decir reducir conceptos grandes a ideas muy concretas. Y a través de la abstracción podemos descubrir el nexo oculto que tenemos a través del conocimiento empírico, el cual como lo vamos a ver más adelante, se adquiere a través de la experiencia. ¿Cuáles son los elementos de este proceso abstractivo del conocimiento? El primero de ellos es el sujeto, por sujeto definimos a quien realiza el proceso de abstracción, el objeto, que es de quien el sujeto hace el proceso de abstracción, o en otras palabras, del objeto que se estudia. Objeto entiéndase no solo por algo material, sino por el concepto, la idea o el fenómeno que se puede estudiar. La operación, que son los procesos mentales, como la hemos visto hace un ratito, la abstracción, etcétera, 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 son los procesos mentales que realiza el sujeto para poder llegar al conocimiento. Y la representación interna, que es el conocimiento producto ya de la abstracción en nuestro cerebro. En función de esto, nosotros tenemos niveles cognitivos. Estos niveles cognitivos se pueden definir como la forma en la que nuestro cerebro tiene para adquirir esos conocimientos. Pueden ser las maneras en las que nosotros percibimos o asimilamos los conocimientos. Estos niveles son nivel sensorial, que es definido como el nivel por el que nuestros sentidos experimentan o permiten llegar a un conocimiento de algo. Entiéndase por nuestros sentidos del sentido de la vista, del tacto, del olfato, del gusto y del oído, más comúnmente ocupados del sentido el sentido de la vista. Em, Después de esto, tenemos el nivel conceptual, que es el nivel que tiene nuestro cerebro de estructurar conceptos a través de lenguajes y de símbolos abstractos, que se basan en la memoria, en la imaginación y en la abstracción, como ya lo habíamos visto antes, que es básicamente, en otras palabras, el poder ir definiendo conceptos a través del lenguaje o de símbolos que nosotros podamos percibir, y el nivel holístico, que permite entender la realidad de un concepto en su totalidad, además de integrarlo con sus propias partes y relacionarlo con otros tipos de conceptos. Los niveles taxonómicos. Los niveles taxonómicos determinan el grado de conocimiento y de entendimiento de una persona. ¿Cuáles son estos niveles taxonómicos? Los niveles taxonómicos son el nivel de conocimiento empírico no científico, del conocimiento científico y del conocimiento filosófico. El conocimiento empírico, al ser producto de la experiencia, tiende a ser impreciso, tiende a ser subjetivo, tiende a ser superficial, no tiene un método verificable, no tiene un sistema por el cual ese método se pueda justificar, y aparte tiende a ser inconsistente. Esto en función de que cada persona entiende sus experiencias a su modo y no es la universalidad de las experiencias de las personas que determinan un concepto. En contraposición al conocimiento científico,
que el conocimiento científico pues se basa en el método científico. ¿Qué es el método científico? El método que utiliza la experimentación. Al ocupar la experimentación en sistemas controlados, pues el conocimiento científico termina siendo sistemático, verificable a través de la experimentación, explicativo, fáctico, es decir, que se basa en realidades y universal, ya que las condiciones de experimentación se pueden repetir en muchos casos. Finalmente, el conocimiento filosófico, que es basado en la reflexión, en el análisis y en la crítica de fenómenos abstractos. Así también busca respuestas universales y tiende a se basa, perdón, del análisis, de la observación, de la lectura y de la investigación de los diferentes fenómenos de nuestro entorno. Después tenemos los tipos de conocimientos, que no se confunda con los niveles taxonómicos. Los tipos de conocimiento son conocimiento vulgar, que surge del sentido común, similar o tal vez relacionable con el conocimiento empírico, el conocimiento técnico, que se basa en en las habilidades de manipular algo del entorno, como por ejemplo la práctica musical. La práctica musical es un tipo de conocimiento técnico porque necesita de esa manipulación de un instrumento, de esa práctica constante. El conocimiento simbólico, que se expresa a través del arte, la literatura y la cultura. El conocimiento social, que se centra en la interacción entre individuos. El conocimiento político, que se relaciona con las ideologías políticas y las estructuras de poder. El conocimiento religioso, que tiene que ver con la fe, eh, sin la necesidad de una verificación. El conocimiento científico, que como ya lo habíamos mencionado, se basa en el técnico científico, en el método científico, y el tipo de conocimiento filosófico, que busca explicar la totalidad de la experiencia humana desde la razón. Además, dejando de lado un poquito el tema del conocimiento y entrando un poco más a materia jurídica, empezamos por definir qué es la ontología. La ontología es la encargada de estudiar a la realidad enfocándose en su existencia, sin darle esa etiqueta de jurídica. La ontología aborda cuestiones de nuestra existencia, relacionando objetos, personas, conceptos abstractos, propiedades, relaciones y el modo en que estos se interrelacionan. Conceptos abstractos como la existencia de un dios y otros temas que son relacionados a nuestra realidad, a nuestra existencia. En función a la ontología jurídica, también trata de entender la esencia, pero en este caso del derecho, y trata de responder estas preguntas. ¿Qué es el derecho? ¿Cómo existen y en qué se basan las normas jurídicas? Y si el derecho es objetivo, o sea, es realista o es una construcción social nada más. Para esto, la ontología del derecho tiene tres perspectivas. La perspectiva realista, que basa el derecho dentro de su naturaleza objetiva. La perspectiva realista, la perspectiva normativa, perdón, que define al derecho como un sistema de normas creadas, y la ontología sociológica del derecho, que ve al derecho como una construcción social. ¿Qué relación tiene la ontología y la investigación? Esta relación se basa en que la forma en la que el investigador concibe al derecho va a cambiar el método en el que el investigador estudia el derecho. Por ejemplo, si es que ontológicamente un investigador percibe al derecho desde su perspectiva normativa, que como ya lo habíamos mencionado, hace referencia a las normas creadas por el ser humano, muy probablemente el investigador ocupe un método cuantitativo, porque necesita cuantificar esos detalles, necesita tener datos exactos. Si es que el investigador percibe al derecho desde su perspectiva sociológica, ocupará el método cualitativo, porque necesita explicar a través de cualidades la construcción social del derecho o sus relaciones sociales. Y si es que ocupa
la perspectiva realista del derecho, que como habíamos visto hace referencia a la naturaleza objetiva del derecho, muy probablemente ocupa el método hermenéutico de la investigación. Para avanzar, tenemos el concepto de epistemología, que estudia el origen, la naturaleza y la validez del conocimiento, en función a responder a estas preguntas. ¿Qué conocemos? ¿Qué podemos conocer? ¿Y qué criterios ocupamos para validar este conocimiento? La epistemología también busca explicar los métodos y fundamentos del conocimiento, no como algo estático, sino que algo que evoluciona a través de la observación, de la argumentación y de la verificación implícita, de la verificación empírica. La epistemología tiene varias corrientes, de las cuales se destaca el racionalismo, que postula que el conocimiento proviene de la razón y el pensamiento lógico; el empirismo, que considera que el conocimiento surge de la experiencia y la observación; el constructivismo, que sostiene que el conocimiento se construye a partir de la interacción entre el sujeto y su entorno; y la perspectiva crítico-dialéctica, que propone que el conocimiento surge del cuestionamiento constante y de la transformación de la realidad. En este sentido, la epistemología jurídica estudia el conocimiento del derecho, su estructura y la forma en que se construyen las teorías jurídicas, y responde a preguntas como: ¿cómo se genera el conocimiento jurídico? ¿Qué métodos son los más adecuados para estudiar el derecho? ¿Y cuál es la validez de los conceptos y las teorías jurídicas? Esta epistemología jurídica también presenta enfoques: el enfoque positivista, que marca el derecho como un sistema normativo cerrado y que no toma en cuenta elementos como la moral o la política; el enfoque sociológico, siempre que tengamos esta característica de sociológico, significa que el derecho lo toma en cuenta como una construcción social que debe analizarse como un fenómeno social en relación a la historia, al contexto económico y al contexto político de las sociedades en las que se desarrolla, y también con un enfoque crítico, que cuestiona las bases del conocimiento jurídico tradicional. En función a esto, es necesario también mencionar concepciones básicas del derecho, empezando por el justnaturalismo, que plantea derechos naturales irrenunciables para todas las personas, que aseguran su vida, su libertad, su propiedad incluso, que como lo mencionamos son irrenunciables para todas las personas y que se basan en un sentido de moral y en un sentido de justicia universal. Eso quiere decir que se aplican para la universalidad de las personas. En contraposición a esto, el positivismo se entiende solo como el conjunto de normas creadas por el ser humano, ya no con una perspectiva moral, ni con un sentido de justicia universal, ni con una perspectiva teológica, eh, sino más bien creadas por el ser humano e impuestas por una autoridad superior, dependiente de fuentes legítimas, como las legislaturas, las constituciones y otro tipo de normas legales. Y además, el justnaturalismo, que es un fenómeno social vinculado a la realidad de la materia y a las condiciones de vida de las personas, que se conecta con el pluralismo. El pluralismo es la coexistencia de varios sistemas jurídicos legales dentro de una misma sociedad. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información haya sido útil para todos ustedes.